Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Me alegra mucho estar de nuevo transmitiendo estos días viernes contenido relacionado con las materias teóricas que nos competen a la Asociación Deportiva Dalma Daesa. Hoy día quería hacer un pequeño comentario sobre un personaje que es muy importante para la historia moderna del taekwondo. Y no es más ni menos que el general Choi Hong-hee. Muchas veces la historia del taekwondo se toma con cierta superficialidad y no se entiende bien ciertos procesos históricos. El general Choi Hong-hee fue muy importante para el desarrollo, fue fundamental para el desarrollo del taekwondo, para todas las versiones que existen en la actualidad del taekwondo o para todas las organizaciones que existen en la actualidad del taekwondo. Primero, para contextualizar, hay que decir que Corea estuvo influenciada como protectorado por el Imperio japonés a fines del siglo XIX, después de la guerra que Japón tuvo con China. Corea queda bajo el protectorado japonés y una vez comenzado el año 1910, queda directamente incorporado al Imperio japonés. Lo que significa que desde 1910 oficialmente hasta 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, Corea estuvo bajo la dominación directa del Imperio japonés. Al principio indirecta como protectorado y después como provincia propiamente tal del Imperio japonés. Eso significó un larguísimo periodo de sometimiento, de persecución de las artes marciales coreanas en general, donde algunos maestros mantuvieron, ¿no es cierto?, heroicamente, como forma de resistencia cultural, el trabajo con sus artes marciales locales, que obviamente, como les había dicho, estaba prohibido por el Imperio japonés. El general Choi Hong-hee le tocó vivir esta etapa de la ocupación japonesa y de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto, cuando termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial y es liberado finalmente Corea, Choi Hong-hee es ya un veterano de guerra y un héroe de guerra para su país después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el proceso histórico coreano no termina ahí, porque los soviéticos penetran por el norte de la península coreana y los norteamericanos por el sur de la península coreana, lo cual es el origen de la división de las dos Coreas. Choi Hong-hee sigue perteneciendo, ¿no es cierto?, en este caso a Corea del Sur y participa en el desarrollo y en el trabajo de la recuperación de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. De esta manera, el general Choi Hong-hee, aparte de ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra formando parte de las nuevas fuerzas militares surcoreanas cuando comienza la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur en 1950. La guerra termina en 1953. Choi es, por tanto, un veterano de dos guerras en Corea y un héroe nacional. Además, ostenta el cargo de general de la República Surcoreana y por tanto tiene un vínculo muy cercano, no solo con las Fuerzas Armadas, sino con el propio presidente de Surcorea de aquella época. La guerra de Corea, las guerras de las dos Coreas, además inauguran lo que va a ser un periodo histórico muy complejo y poco estudiado, que es la Guerra Fría. Por tanto, las cosas no terminan después de terminada la guerra de Corea en el 53, sino que se mantiene una situación de guerra permanente o de guerra potencial entre las dos Coreas, reflejo de esta lucha de poderes, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría, que es el bloque occidental y el bloque soviético. Choi Hong-hee, en 1955, 2 años terminada la guerra, y insisto, como héroe nacional y general, ¿no es cierto?, de las fuerzas surcoreanas con vínculo directo con la presidencia, con el gobierno de Surcorea, comienza, ¿no es cierto?, el desarrollo del taekwondo. Por tanto, no es raro pensar que la influencia del general Choi para la fundación del taekwondo es muy importante.
no solo está respaldado por el gobierno, por su presidente del gobierno de Corea del Sur, sino que ostenta el grado de general y es un veterano de dos guerras. Él es muy respetado en Corea hasta el día de hoy. Por tanto, cuando él reúne a los Kwanes, ¿no es cierto? O los Kwanes se reúnen en lo que es la KTA, la Korean Taekwondo Society, la Asociación Coreana de Taekwondo, o que en 1955 Choi propone este nombre, ¿no es cierto? Y se le da el nombre de Taekwondo a este naciente deporte nacional de Corea del Sur, eh, y se convierte en uno de los presidentes, primeros presidentes de la KTA, de la Corea, de la Asociación Coreana de Taekwondo, para dirigir este proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo y difusión del Taekwondo. Para 1966, el general Choi Hong-hee funda la ITF, International Taekwondo Federation, con la intención de promover internacionalmente este naciente deporte nacional coreano. Por tanto, las bases del taekwondo, las bases históricas del taekwondo están en este héroe nacional y comandante de las fuerzas de Corea del Sur, que tiene también un peso. O sea, por una parte, los Kwanes efectivamente se reúnen y los jefes de los Kwanes se reúnen para formar y para ponerse de acuerdo para la formación de este arte marcial nacional, pero el peso que tiene el general Choi es muy fuerte. Por eso que no es extraño que el nombre de taekwondo, que es el que proponía el general Choi, es el que haya predominado. No a todos les gustó esta idea y por eso algunos maestros de algunos kwanes no continuaron con el proceso. Sin embargo, con el tiempo, finalmente el nombre de taekwondo, que es el nombre que había propuesto el general Choi, describía correctamente el arte y se afianzó, ¿no es cierto?, como el nombre de este proyecto de nueva arte marcial. Por eso que no fue secundario que en 1972 el general Choi, por conflictos con el propio gobierno surcoreano, se fuera y trasladara a las oficinas internacionales de lo que ya se conocía como Taekwondo ITF a Canadá. Para 1972 el gobierno surcoreano responde fundando la Kukiwon. Y para 1973 se funda la Federación Mundial de Taekwondo, o más conocida como Federación Olímpica, que es quien finalmente logra introducir, a partir de las Olimpiadas de Seúl de 1988, el taekwondo en las Olimpiadas, que se confirma el año 2000 en las Olimpiadas de Sydney, Australia. Sin embargo, volviendo al tema histórico, es importante destacar que si bien por una parte el general Choi fue de los fundadores, no el único, pero de los fundadores y el que propuso el nombre y el que promovió internacionalmente inicialmente el taekwondo, este continuó eh, dos derroteros distintos, se dividió, ¿no es cierto? Entonces, por decirlo así, la Kukiwon, que la fundó el gobierno de Corea del Sur, se mantuvo vinculada a este gobierno con sedes en Seúl y apoyada por el mismo gobierno de Corea del Sur con el proyecto de ingresar a las Olimpiadas. Por tanto, podríamos decir que el taekwondo WTF en esa época, actualmente solamente WT, es un proyecto olímpico original, ¿no es cierto?, de Corea del Sur, apoyado por el gobierno de Corea del Sur. Mientras que la ITF, o la Internacional de Taekwondo, se mantuvo en un plano civil, podríamos decirlo, y desarrollado internacionalmente a partir de Canadá. Por eso que no es extraño que hayan tenido ciertos desarrollos diferenciados, porque, como bien mencionaba, uno tiene el apoyo del gobierno de Corea del Sur y el otro está simplemente siguiendo las directrices del maestro Choi en Canadá. Finalmente, y por propuestas del gobierno de Corea del Norte, el maestro Choi se traslada a Corea del Norte, organiza, ¿no es cierto?, este deporte de la ITF como deporte nacional de Corea del Norte, se promueve detrás de la línea, detrás de la cortina de hierro, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética y en todos los países relacionados con estos países, de la mano del general Choi. Entonces, el general Choi es un personaje muy interesante y muy controvertido, poco comprendido, ¿ya? O difícil de comprender, porque siendo
héroe nacional, general de la República de Corea del Sur, vinculado al gobierno de Corea del Sur y primer difusor del taekwondo, es también quien termina dividiendo de alguna manera una forma de taekwondo de otra. Y es así que el taekwondo WT se mantiene dentro de una línea deportiva olímpica que fue su origen, que fue la intención con la cual el gobierno de Corea del Sur apoyó el desarrollo, ¿no es cierto?, y la organización, primero nacional y después internacional, del taekwondo después de 1972. Pero, por otra parte, el ITF mantuvo una cierta tradición, de hecho es conocido como taekwondo tradicional, una tradición en el sentido de mantener su estilo, ¿no es cierto?, el estilo del general Choi, con cierta integridad desde el punto de vista de arte marcial. El taekwondo tradicional o ITF conserva este sentido de integralidad, conserva este sentido básico de tradición marcial y se promueve, por tanto, como un arte marcial de autodefensa universal, como lo definía el general Choi, con una filosofía bien simple, ¿no es cierto?, que era disciplina mental y entrenamiento físico. ¿Eh? Que suena muy simple, suena muy sencillo, pero es bien complejo si lo analizamos en realidad, porque la disciplina, ¿no es cierto?, mental, ¿no es cierto?, la mente, el pensamiento, es quien motiva la acción. Y la acción repetitiva, que se convierte en costumbre a través de la disciplina, va formando el carácter. Entonces, en estas pequeñas frases, muy simples, tenemos en realidad una concepción muy profunda de lo que es el arte marcial, porque finalmente este entrenamiento físico y esta disciplina mental va a generar una persona con un carácter fuerte. Y esta persona con carácter fuerte, ¿no es cierto?, educada a través de un arte marcial integral, ¿no es cierto?, que contempla la defensa personal, el arte, la disciplina, como algo integrado, ¿ya? Por otra parte, el taekwondo olímpico se ha ido especializando, hiperespecializando, y por tanto ha generado su propia expresión. Ambas expresiones son igual de válidas. ¿Eh? Si efectivamente una persona quiere desarrollar un deporte, bueno, el taekwondo olímpico es un excelente deporte para ser desarrollado. Y si alguien quiere desarrollar un arte marcial con ciertos contenidos y ciertas tradiciones, también la ITF propone aquello, ¿ya? Entonces, la ITF tiene un objetivo bastante más vinculado a la defensa personal, a la defensa universal, o un método universal de autodefensa, como lo definía el general Choi, mientras que la versión olímpica, la versión deportiva, llegó a las Olimpiadas y se ha consagrado como un arte marcial valioso, ¿no es cierto?, deportivo, internacional, popular, muy exitoso. Por tanto, esta división de los taekwondo generó no solo dos estilos, sino que dos formas, dos enfoques de entender el taekwondo. Por tanto, la idea que ambos se llamen taekwondo, que se presta confusión a veces, es interesante porque tienen la misma raíz histórica, tienen el mismo fundador básico y contienen dos enfoques que son parte de lo mismo, son dos caras de la misma moneda, por decirlo así. ¿Eh? Al general Choi no le gustaba la cosa deportiva, como se estaba planteando en Corea, porque tenía la idea de arte marcial, ¿no? Y por otra parte, en algún sentido, el deporte olímpico olvidó un poquito el origen de este personaje del general Choi como parte de sus raíces. Sin embargo, cuando me tocó estar en Corea del Sur y visitar las instalaciones de Taekwondo Won, hay un memorial que reconoce al maestro Choi Hong-hee como líder de la Odo Kwan, de la escuela, ¿no es cierto?, que participó en esta reunión original, en esta fundación de la Asociación Coreana de Taekwondo, y es reconocido como un maestro, como un veterano héroe de guerra en Corea del Sur, y que además, ¿no es cierto?, tiene este vínculo profundo con el taekwondo internacional. Entonces, si el propio gobierno de Corea del Sur y el propio taekwondo olímpico son capaces de generar un memorial que recuerda al general Choi como parte, no como único elemento, pero como parte importante en este memorial que existe en Taekwondo Won de reconocimiento hacia los Kwanes, hacia las escuelas originales, bueno, es porque el general Choi fue un personaje controvertido,
pero importante en la historia moderna del taekwondo. No existiría el taekwondo sin la figura del general Choi Hong-hee para cualquiera de los dos taekwondo. Y aunque, insisto, ambos taekwondo se han desarrollado de manera independiente y han desarrollado enfoques diferentes, exitosos, ¿no es cierto? Internacionalmente promovidos y muy efectivos en sus propias líneas, ¿no es cierto? Uno deportivo a través de la Olimpiada y otro de defensa personal a través del desarrollo del taekwondo como arte marcial tradicional. Eh, yo creo que ambos, ¿no es cierto?, son un gran aporte a la humanidad. Tanto la versión deportiva como la versión marcial son dos aportes de la cultura coreana a la cultura deportiva y la cultura marcial de la humanidad, por su difusión, por su expansión, por su éxito, ambos dos. Y los gobiernos de Corea del Sur y de Corea del Norte se reconocen, digamos, y reconocen la validez de uno y otro. Entonces, si los gobiernos de Corea del Sur y Corea del Norte se reconocen, ¿no es cierto?, la validez de ambos taekwondos como parte de las raíces originales de la península coreana, no hay ninguna otra organización de taekwondo que pueda ostentar este título. O sea, solo hay dos organizaciones de taekwondo que tienen sus raíces profundas en la península coreana y que son reconocidos por ambos gobiernos coreanos, como el caso del taekwondo marcial tradicional o ITF y el taekwondo deportivo olímpico o WTI. Entonces, reconocer la importancia de este personaje, del general Choi Hong-hee, para la fundación y las raíces mismas del taekwondo, considero yo que es muy importante para ambos, ¿no es cierto? La ITF se arroga un poquito digamos, el patrimonio de la herencia del general Choi Hong-hee, pero, como les decía yo, el propio taekwondo de Corea del Sur, el propio taekwondo olímpico, ha generado estas instancias, ¿no es cierto?, en que reconoce el valor histórico del gran maestro Choi Hong-hee. Vaya entonces mis respetos y mis honores al gran maestro Choi Hong-hee, general de la República de Corea del Sur, héroe de dos guerras, veterano y fundador de las principales corrientes de taekwondo que circulan en el mundo, como son el estilo tradicional, marcial, más conocido como ITF, o deportivo olímpico, más conocido como WT. Hecho este comentario para reconocer el valor del general Choi Hong-hee en la historia moderna del taekwondo, cierro este comentario y me despido del extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Hasta la próxima, si Dios quiere.